Bueno, muy bien. Por favor, no se desesperen todavía que van a entender dentro de un ratito y no es tan complicado así, solamente que necesitamos esta base para poder entender un poquito lo que ocurre, ¿verdad? La cadena transportadora de electrones está formada por cuatro complejos. Dentro de los complejos existen lo que se llaman citocromos, centros sulfoférricos y las hemoproteínas que forman parte de la enzima. Se necesita, o sea, ¿por qué la célula escogió transferir electrones desde un sitio a otro? ¿Verdad? ¿Por qué no directamente no le transfirieron los electrones al oxígeno para formar agua y punto, y punto final y ya está? ¿Verdad? Porque porque la transferencia de electrones de forma directa desde el NADH al oxígeno genera muy poca cantidad de energía. Entonces, esa energía generada no permite la síntesis del ATP. Entonces, ¿qué ocurrió? Es una adaptación celular. La célula empezó a transferir electrones desde moléculas aceptoras a dadoras. Durante la transferencia de estos electrones, se fueron perdiendo energía. De acá a la originona se perdió una parte de energía, acá otra parte, y al final, cuando el electrón llegó al oxígeno, escalando citocromos tras citocromos, la cantidad de energía producida fue tan alta que esta energía sí servía para fabricar ATP. Entonces, la transferencia de electrones desde un citocromo a otro, desde un complejo a otro, libera energía suficiente que puede ser utilizado por la ATP sintetasa para fabricar ATP. Entonces, si nosotros nos fijamos, estos son los componentes de cada complejo. Cada complejo, el complejo 1, por ejemplo, no tiene citocromos, pero el complejo 3 y el complejo 4 tienen citocromo. El 3 tiene citocromo B y C y el complejo 4 tiene citocromo A. Estos citocromos tienen dentro de su estructura centros sulfoférricos. Los electrones van recorriendo de cada centro, de centro en centro, y al pasar de un centro a otro van liberando energía. Cada reacción en donde hay transferencia de electrones tiene un potencial, libera una energía determinada. Esta energía está expresada en voltaje, porque es energía eléctrica. Entonces, la sumatoria de todas estas energías liberadas permite que el ATP pueda fabricarse eficientemente. Entonces, la mayoría de las proteínas integrales de membranas tienen grupos prostéticos capaces de aceptar y ceder uno o dos electrones. El flujo de electrones a través de los componentes de los complejos también permiten el bombeo de protones al espacio intermembranal. Dentro de un ratito vamos a ver que este bombeo de protones es el responsable de permitir que el ATP fabricado por la ATP sintetasa sea liberado. Bueno, aquí se generan dos tipos de fuerzas eléctricas, dos tipos de fuerzas. Una es la fuerza eléctrica, que es la que se debe a la transferencia de los electrones, y el bombeo de los protones,
genera una fuerza denominada fuerza protomotriz. Esa fuerza protomotriz también es conocida como potencial Ohm. Y ambas fuerzas pueden calcularse utilizando ecuaciones como la de Nernst que vimos hace rato. Todas estas energías, las liberadas, ya están totalmente estandarizadas y están determinadas experimentalmente. No es que se dice nada más que se libera energía, sino que esos potenciales, esos valores que recién acabamos de ver, son valores verdaderos. Bueno, muy bien. Durante la transferencia de electrones, la ubiquinona o proteína Q10 se reduce a ubiquinol. El NADH le transfiere electrones a la ubiquinona y la ubiquinona se convierte a ubiquinol. Hay 4 flavoproteínas que son capaces de reducir la ubiquinona a ubiquinol. El complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, el complejo ácido graso deshidrogenasa, que también es capaz de generar FAD, la succinato deshidrogenasa, que también es capaz de generar FADH, y la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que también tiene como componente estructural una molécula de FAD y centro sulfoférrico. La ubiquinona, que era una proteína móvil, cuando se reduce a ubiquinol, se mueve a través de la membrana y transfiere electrones al complejo 3. El complejo 3 genera otra proteína móvil que se llama citocromo C. Y el citocromo C transfiere los electrones al complejo 4 y el complejo 4 transfiere los electrones al oxígeno para fabricar agua. Esto voy a saltar un rato y voy a volver de vuelta más adelante. Este es lo que ya vimos, la tabla de potenciales de reducción. Bueno, muy bien. Empezamos por el primer complejo. Por favor, 100% de atención para poder entender. El complejo 1 se llama NADH ubiquinona reductasa, NADH ubiquinona óxido reductasa, o también le llaman con NADH deshidrogenasa. Esta enzima, el primer complejo que está en la membrana mitocondrial interna, cataliza la transferencia de electrones desde el NADH al FMN, que forma parte del complejo. El FMN transfiere los electrones a los centros sulfoférricos que tenía formando parte de su estructura. 8 centros sulfoférricos tiene. Estos centros sulfoférricos transfieren sus electrones a la coenzima Q10. La coenzima Q10 se reduce a ubiquinol. La transferencia de electrones desde el NADH al FMN, a los centros sulfoférricos, a la ubiquinona, generó energía que permite enviar 4 protones al espacio intermembranal. Repaso. La enzima del complejo 1 cataliza la transferencia de electrones desde el NADH al FMN, a los centros sulfoférricos, a la Q10, que se convierte en ubiquinol. Ubiquinona se convierte en ubiquinol y en este proceso se envían 4 protones al espacio intermembranal. Para ver mejor todavía el complejo, NADH le da 2 electrones a FMN, FMN a los centros sulfoférricos, los centros sulfoférricos dan electrones a la ubiquinona, que se convierte en ubiquinol.
complejo 2. El complejo 2 se llama succinato ubiquinona reductasa, succinato Q10 óxido reductasa, o también se llama succinato deshidrogenasa. Es la misma enzima que participa en el ciclo de Krebs. ¿Qué hace la succinato ubiquinona reductasa? Cataliza electrones desde el FADH a los centros sulfoférricos y desde los sulfoférricos a la ubiquinona, que se convierte en ubiquinol. Esta transferencia de electrones es tan chiquita que la cantidad de energía que se liberó es insuficiente para enviar protones al espacio intermembranal. 3 enzimas son proveedoras de FADH, la succinato deshidrogenasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y la ácido graso sintasa, que es la enzima que permite también sintetizar FADH. Esto para que ustedes vean cómo se ve en realidad. Esa es la estructura real del complejo 2. El complejo 2 está formado, ¿verdad?, por una proteína hemínica, que es el MOB, así se llama la proteína hemínica, los centros sulfoférricos. Fíjense que acá hay 3 centros sulfoférricos dentro de su estructura. El FADH, que le transfiere los electrones al centro sulfoférrico y se convierte en FAD. Los centros sulfoférricos van transfiriendo electrones de A1 y finalmente le transfieren a la ubiquinona, que se convierte en ubiquinol. Entonces, esto es la integración. El complejo 1 y el complejo 2 transfieren electrones a la ubiquinona para convertirse en ubiquinol. Entonces, ¿para qué sirvió el NADH y el FADH? Para reducir la ubiquinona a ubiquinol y enviar 4 protones al espacio intermembranal. Este complejo 2 es incapaz de enviar protones al espacio intermembranal porque la transferencia de electrones genera muy poca cantidad de energía. Por lo tanto, es insuficiente para bombear protones. Estas son las otras 2 enzimas que generan FAD, que es la enzima que degrada ácidos grasos, y la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glicólisis. Bueno, el complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa o complejo citocromo BC. El complejo 3 está formado por 2 citocromos B y 2 citocromos C. El primer citocromo B se llama citocromo B566 porque absorbe a esa longitud de onda. El segundo citocromo B se llama B562 porque absorbe a esa longitud de onda. El citocromo C1 y finalmente el citocromo C. Y la transferencia de electrones al complejo 3 se lleva a cabo mediante la llegada de 2 coenzimas Q reducidas. La primera proviene del complejo 1 y la segunda proviene del complejo 2. En la primera que llega, el ubiquinol transfiere 2 protones y 2 electrones al complejo 3. El primer electrón es recibido por el citocromo B562, que pasa al B566 y posteriormente este reduce a la
al ubiquinol en una semiquinona que era el intermedio. El otro electrón va a los centros sulfoférricos. Los centros sulfoférricos transfieren los electrones al citocromo C1 y el citocromo C1 transfiere los electrones al citocromo C. Ahora llega la segunda ubiquinona que proviene del complejo 2. Ella hace igualito a la primera, le transfiere unos electrones al centro sulfoférrico y el otro al citocromo B. Este electrón, este segundo electrón transferido al citocromo B, sirvió para convertir la semiquinona, que es el intermedio que se formó aquí, a ubiquinona. Y de esta forma recuperamos nuestra ubiquinona. A continuación, el otro electrón va a los centros sulfoférricos, al citocromo C1 y finalmente al citocromo C. En la primera transferencia de electrones se bombean 2 protones y en la segunda también se bombean 2 protones. Este ciclo de recuperación de la ubiquinona se llama ciclo Q. Repasamos el complejo 3. En el complejo 3 llegan 2 ubiquinonas. La primera viene del complejo 1 y la segunda viene del complejo 2. La primera ubiquinona, perdón, el primer ubiquinol ya no es ubiquinona, es ubiquinol, transfiere 2 electrones al complejo 3. El primer electrón va al centro sulfoférrico. El centro sulfoférrico le transfiere al citocromo C1 y el citocromo C1 le transfiere al citocromo C. El segundo electrón es transferido al citocromo B, al B562, al B566 y el B566 le transfiere a la semiquinona, que es el intermedio formado aquí, y ahí se queda la reacción. En la segunda etapa llega la segunda ubiquinona reducida, que es el ubiquinol. El ubiquinol va a hacer exactamente lo mismo que hizo en el primer paso. Uno de los electrones va a transferir al centro sulfoférrico y el otro al citocromo B. Y este electrón, el segundo ya transferido al citocromo B, va a permitir recuperar la ubiquinona como tal. O sea, convertir la semiquinona en ubiquinona, que va a volver a ir hasta el complejo 1 para volver a traer electrones. Este ciclo de recuperación de la ubiquinona se llama ciclo Q. Esto es para que ustedes vean cómo se ve el citocromo C1, ¿verdad? Es solamente para demostrar que tiene 2 centros sulfoférricos, ¿verdad? Es una proteína sulfoférrica, tiene citocromo B y citocromo C dentro de su estructura y se encuentra atravesando completamente la membrana mitocondrial interna. Esto es para ver un poquito más de cerca el complejo 3, tiene los centros sulfoférricos, los citocromos B, el citocromo C1 y finalmente el citocromo C. Bueno, el citocromo C que se generó en el complejo 3 sale del complejo, migra a través de la membrana y se va al complejo 4. En el complejo 4 va a transferir sus electrones al citocromo A. Y el citocromo A finalmente
¿verdad? El citocromo A finalmente va a transferir los electrones al oxígeno. Entonces, fíjense ustedes aquí, por favor. El citocromo C, que viene del complejo 3, transfiere los electrones al citocromo a los centros cobre del citocromo A, al A1, al A3, y finalmente el A3 transfiere los electrones al oxígeno y este oxígeno termina convertido en una molécula de agua. Este complejo permite la transferencia de 4 protones, por lo tanto, en este complejo también se bombean 4 protones al espacio intermembranal. Esto es para que ustedes vean un poquito mejor. El citocromo C transfiere los electrones a los centros cobre del citocromo A, al A1, al A, desde el A al A3. El A3 le transfiere al segundo centro cúprico, que se llama centro cobre B, y este cobre es el que finalmente transfiere los electrones al oxígeno para generar agua. Bueno, muy bien. Esto para que ustedes vean, finalmente, miren, el complejo 1, vamos a hacer un resumen, cataliza la transferencia de electrones desde el NADH y los transfiere a la ubiquinona, que se convierte en ubiquinol. El ubiquinol migra a través de la membrana y transfiere los electrones al complejo 3. Este complejo bombea 4 protones al espacio intermembranal. El complejo 2 cataliza la transferencia de electrones desde el FADH a sus centros sulfoférricos y desde este a la ubiquinona, que se convierte en ubiquinol, migra a través de la membrana y participa en la segunda etapa de transferencia de electrones. El complejo 3 recibe ubiquinol del complejo 1 y del complejo 2 y transfiere electrones a los centros sulfoférricos o al citocromo B. Si transfiere al centro sulfoférrico, sirve para fabricar citocromo C, y si transfiere al citocromo B, es para regenerar la ubiquinona y volver a enviarle para volver a transferir electrones desde el complejo 1. El citocromo C sale del complejo 3, migra a través de la membrana y va al complejo 4. En el complejo 4 va trasladándose de componente en componente. Cobre, A1, A3, segundo cobre y por último al oxígeno. El último aceptor de electrones es el oxígeno. Bueno, la energía generada en la transferencia de electrones entre las coenzimas de oxidorreducción permite generar energía en enlaces fosfato. Esto es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. El transporte de electrones se lleva a cabo por 4 componentes que están situados en la membrana mitocondrial interna. Este gradiente de electrones permite también un bombeo de protones hacia el espacio intermembranal, y este bombeo de protones va a generar una fuerza eléctrica positiva que se llama fuerza protomotriz. Y esta fuerza protomotriz va a ser responsable de la síntesis del ATP. Esto es para que ustedes vean que el transporte de electrones y el flujo de protones al espacio intermembranal son eventos acoplados. Si nosotros agregamos moléculas que bloquean el transporte de electrones, cae en picada la síntesis del ATP. Si nosotros agregamos, fíjense, que si nosotros agregamos desacoplante
En el siguiente, si nosotros agregamos desacoplantes, que son sustancias que impiden que el protón vuelva a entrar a las mitocondrias, también cae bruscamente la síntesis del ATP. Entonces, si bloqueamos la transferencia de electrones o si bloqueamos la transferencia de protones, no va a haber síntesis de ATP. Entonces, estos son procesos que están acoplados entre sí. Esto es para ver cómo ocurriría en una sola etapa la reacción y esto viendo cómo va ocurriendo en etapas que permiten utilizar eficientemente la energía generada en la transferencia de los electrones. Bueno, muy bien, por favor, acá presten atención, ¿sí? Vamos a hacer otra vez un ratito nuestro repaso. Muy bien. Ustedes tienen que seguirle a la secuencia. Miren, el complejo 1 cataliza la transferencia de electrones desde el NADH al FMN. El FMN le transfiere los electrones a los centros sulfoférricos. Los centros sulfoférricos reducen la ubiquinona a ubiquinol. El ubiquinol sale del complejo 1, se mueve a través de la membrana y transfiere los electrones al complejo 3. La primera ubiquinona reducida o ubiquinol proviene del NADH, pero el segundo proviene del complejo 2. El ubiquinol transfiere 2 electrones. El primer electrón va al centro sulfoférrico, al citocromo C1 y desde el citocromo C1 al citocromo C. El citocromo C sale del complejo 3, migra a través de la membrana y transfiere los electrones al complejo 4. Le da el electrón al citocromo A, el citocromo A le da al A3, el A3 le da, entre este y este, acá hay 2 cobres, porque este complejo está formado de cobre, y el último cobre es el que le transfiere los electrones al protón, que se encuentra en reacción con el oxígeno, y de esta forma se forma una molécula de agua. El último aceptor de los electrones es el oxígeno que está formando parte de la molécula de agua. Volvamos a este punto. El segundo electrón del ubiquinol es transferido al citocromo B para reciclar la ubiquinona reducida. Entonces, el citocromo B le transfiere a otro tipo de citocromo B que se encuentra formando parte y este genera un intermedio en la síntesis de la coenzima Q que se llama semiquinona. A continuación, el segundo ubiquinol es el que va a permitir regenerar completamente la ubiquinona para volver a utilizarla en la transferencia de otros electrones desde el complejo 1. ¿Quedó claro? ¿Mato? Profe, Sí, Alba. profe, yo esa parte complejo 2 donde aparece FAD no entiendo un momento. O sea, ¿qué parte sería el complejo 2 que cataliza los electrones FAD a
sulfato férrico sí, pero Espera, de FAD. el FADH, ¿verdad? El complejo 2 cataliza, vamos a cambiarle a esto. Cataliza la transferencia de electrones desde el FADH2 a los centros sulfoférricos directos y desde el centro sulfoférrico ya le da a la ubiquinona y la ubiquinona se convierte en ubiquinol. Ubiquinol ya sale del complejo 2 y va al complejo 3 para el segundo ciclo Q. El primer ciclo Q lo hace el ubiquinol que vino del complejo 1 y completa el ciclo Q el ubiquinol que viene del complejo 2. El complejo 2 es más sencillo todavía, Álvaro. FADH le da a centro sulfoférrico porque él no tiene nada dentro de su estructura. Es un complejo muy vacío, solamente tiene centros sulfoférricos y estos centros sulfoférricos ya le transfieren directamente a la ubiquinona para generar ubiquinol. Sí, profe, ahora sí, Ahora, gracias. bueno, muy bien. Entonces, el primer ubiquinol le va a dar un electrón al centro sulfoférrico y el otro le va a dar al citocromo B. El citocromo B, voy a salir de esto para que ustedes vean un ratito algo que hace rato. Esperen un ratito, les voy a mostrar para que ustedes vean. Un ratito nada más. Para que vean acá. Miren, acá, este es lo que quiero. Cuando la ubiquinona recibe el primer electrón, se convierte en una semiquinona. La semiquinona necesita un segundo electrón para poder recuperarse de vuelta. Entonces, este primer electrón va a provenir del complejo 1 y este segundo electrón va a provenir del complejo 2. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la ubiquinona para poder recuperarse, fíjense que estas son reacciones reversibles, ¿verdad? El ubiquinol va a convertirse en una semiquinona y posteriormente vamos a tener la ubiquinona de vuelta que va a poder migrar hasta la membrana para poder traer el siguiente electrón. ¿Sin problemas ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, se entiende que solamente hay transferencia de electrones desde un complejo a otro para poder liberar energía. Mira, es como así, para que este no se canse de una sola vez, ¿verdad? Si lo hubiera, el NADH lo hubiera transferido directamente al oxígeno, se hubiera generado, vamos a decir, 3 kilocalorías. Hipotético nomás porque no me quede en memoria el valor, porque está en kilojoule y bueno, no aprendí, por decirlo así. Pero sin embargo, si va liberando energía en fracciones, en lugar de 3 kilojoules, se liberó 662 kilojoules. Este 3 kilojoules era insuficiente para fabricar ATP, pero el 662 ya es más que suficiente para que la ATP sintetasa fabrique ATP. Miren qué ironía de la vida. El ATP es una moneda de energía celular, pero para fabricar ATP también necesitamos energía. ¿Cuál es la diferencia? Que la energía que necesitamos para fabricar ATP es energía eléctrica. El transporte de los electrones es energía eléctrica. Esta energía eléctrica está convirtiéndose en energía química. Nuestras mitocondrias
son capaces de transformar energía eléctrica en energía química. Y esa energía química posteriormente va a ser utilizada nuevamente para volver a fabricar energía eléctrica. Porque si no tuviéramos ATP, la glucosa no podría entrar en la glicólisis. Porque tenemos que fosforilarla. Acuérdense, en la primera etapa de la glicólisis nosotros invertimos 2 ATP. Y gracias a eso podemos generar NADH. Y gracias a eso piruvato y acetil-CoA y ciclo de Krebs y bla, bla. Entonces, es un ciclo compensatorio de energía. Bueno, ¿hasta ahí se entiende sin problema? ¿Repasamos una vez más? Sí, profe. ¿Repasamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. El complejo 1 es una enzima que cataliza la transferencia de electrones desde el electrones, desde el NADH hasta, voy a mandar un ratito ya proyecté, desde el NADH a los centros sulfosférricos, perdón, al FMN, que es componente del complejo 1. El FMN le transfiere a los centros sulfosférricos, que eran 8. Los centros sulfosférricos catalizan la transferencia de electrones a la ubiquinona. La ubiquinona se reduce y se convierte en ubiquinol. El ubiquinol sale del complejo 1, migra a través de la membrana proteína MOL, va al complejo 2. En el complejo 2 se da un electrón al citocromo B, otro electrón al complejo a los centros sulfosférricos, al citocromo C1, el citocromo C1 al citocromo C, que sale, migra hasta el complejo 4, le transfieren los electrones al citocromo A, al A3, y el A3 le transfiere al oxígeno para generar una molécula de agua. Los 3 complejos son capaces de enviar protones al espacio intermembranal, excepto el complejo 2, que no tenía la energía suficiente porque la transferencia de electrones se hace de manera directa. Muy bien. Tengo 30 segundos como siempre. Volvemos a entrar para nuestra